Mis hermanos, buenos días o buenos días hoy, buenas noches cuando nos vayamos a encontrar para la reunión del discipulado, si el Señor lo permite. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a continuar estudiando el versículo 6 del capítulo 14 del libro de Juan, el que venimos estudiando desde la última vez que nos reunimos, el viernes pasado. Ese día, mis hermanos, nosotros estudiamos solamente la mitad del versículo, la parte A. Vamos a terminar, a culminar en este estudio esa otra mitad que compone el versículo 6 del capítulo 14, que es el que estamos estudiando. Quise hacerlo de esa manera porque considero que es una gran oportunidad para poder profundizar lo que nos regala este versículo, y tampoco quería como comprimir todas esas verdades que nos enseña el Señor en este versículo, que es tan grande, sino que considero que es mejor hacerlo como lo venimos haciendo. Podemos entenderlo un poco más, podemos profundizar más para no pasarlo como por alto tantas enseñanzas que nos regala el Señor en este versículo, mis hermanos. Entonces, habíamos quedado la última vez cuando el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí quedamos nosotros. En esta ocasión, como ya les dije, vamos a continuar o vamos a terminar este versículo con esta declaración que hace el Señor terminándolo. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis hermanos, antes de iniciar, yo quisiera que me acompañaran allá con una palabra de oración, ¿vale? Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, mi Señor, porque nos has permitido que la tengamos de una manera tan fácil, mi Señor, para poderla estudiar, para poderla aplicar a nuestras vidas también, mi Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, porque has transformado nuestros corazones, mi Señor, y has permitido, Padre, que este discipulado, este estudio que estamos haciendo, mi Señor, se pueda hacer de manera ininterrumpida, mi Señor. Bendice a mis hermanos que se encuentran en sus casas, mi Señor, y colocamos este tiempo, Señor, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar leyendo nuevamente esta última declaración. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Mis hermanos, con esta declaración, acá vemos que el Señor está diciendo que Él es el único. O sea, no hay otras alternativas, no hay otras cabinas, como lo veíamos en el versículo, en la parte A de este versículo. Él dijo, yo soy el camino, y acá lo está diciendo que nadie vamos, o que nadie va al Padre si no es por Él. Mis hermanos, pero antes de poder entrar en materia, yo quisiera exponerle lo siguiente. Vamos a estudiar 4 temas principales para poder entender, para poder contextualizar un poco más a fondo lo que el Señor nos quiso decir, o el por qué lo dijo, o el por qué dijo esta última declaración, que se me hace una declaración maravillosa, que es, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vamos a ver 4 temas importantes. El primero, ¿qué nos condena? ¿Qué nos condena? ¿Por qué estamos condenados? Ahora bien, ¿quién nos va a salvar si estamos condenados? ¿Quién nos salva? ¿Cierto? Ya nos estamos imaginando cómo va a ser este estudio. Ahora bien, ¿quién nos salva y de qué nos salva? Es el siguiente tema. ¿De qué nos está salvando el Señor Jesús? Y ahora bien, terminamos con broche de oro con este último tema. Jesucristo es el único. ¿Bien? Bien, mis hermanos, entonces vamos a empezar. ¿Qué nos condena? ¿Qué nos condena? Mis hermanos, el Señor nos ha dado todo en bandeja de plata para que podamos entender cuáles son sus intenciones, cuál es su plan para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué nos condena? Fácil, transgredir la ley del Señor. Transgredir la ley del Señor. Cualquier transgresión a la ley del Señor, a su santidad, a su vida como tal, nos hace culpable de pecado. Nos hace culpable de pecado. O sea, eso quiere decir que cualquier pecado, cualquier comportamiento que vaya en contravía del pensamiento de la santidad del Señor, nos hace culpable de pecado delante del Señor. Bien, acá podemos ver, mis hermanos, que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Nos lo dice la palabra del Señor en diferentes versículos, que todos hemos pecado. No hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron son destituidos de la gloria de Dios, para que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no tiene el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está
sobre aquel que no tiene el Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué todos pecamos? Bueno, el Señor también nos da la respuesta en Romanos 5:12. Todos nacemos con una inclinación hacia el pecado. Todos, desde la caída de Adán hasta hoy. Hasta hoy. Todos nosotros heredamos la naturaleza adámica, es decir, la naturaleza que nos inclina a hacer lo que no le gusta al Señor. Y eso es fácil comprobarlo. A un niño jamás, o no es necesario que a un niño se le enseñe a mentir. Que el hombre desde chiquito empieza a desarrollar actitudes que van en contra de lo que el Señor le agrada. Los que somos padres somos testigos casi que a diario del comportamiento de nuestros hijos. Por eso como padres tenemos que pedirle mucha paciencia al Señor. Yo personalmente soy uno de esos. Porque es que nuestros hijos nos están reflejando lo que nosotros también fuimos. Y lo que van a hacer los niños de ahí en adelante. Que a medida que crezcan van a tener una inclinación hacia hacer todo lo contrario de lo que le agrada al Señor. Y eso que nos sirva a nosotros, mis hermanos, para poder entender quiénes somos delante del Señor. Ahora bien, esa naturaleza adámica viene ¿desde cuándo? Desde que Adán cayó. Desde que Adán cayó. Mis hermanos, acompáñenme y vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. La frase ciertamente morirás también podríamos utilizarla de la siguiente manera: como muriendo morirás. Ese fue el problema del hombre, que permitió que el pecado entrara a la humanidad. Eso significa que es un estado continuo de muerte, que comienza con la muerte espiritual y continúa a lo largo de nuestras vidas y termina con la muerte física, mis hermanos. Termina con la muerte física. Estamos hablando de la parte terrenal. La muerte espiritual inmediata dio lugar ¿a qué? A la separación de Adán y Eva, de Dios. Y ahora, ¿el por qué? Porque es que el Señor es completamente santo. Y su naturaleza le impide tener cercanía con el pecado. Y lo podemos ver más adelante, ahí en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor, en su momento de su crucifixión, y una de las palabras que Él dice es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor se separa porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba llevando todos los pecados del mundo sobre sus hombros, sobre la cruz. Entonces el Señor se separa. Otra muestra que vemos también acá en Génesis de que hay una separación, hay una ruptura entre Adán y el Señor, es cuando Adán se esconde. ¿Por qué se escondió Adán cuando el Señor lo estaba buscando? Por el pecado. También lo podemos ver cuando Adán culpa a la mujer de cómo el pecado ya estaba haciendo estragos en su vida. Ya empezó a tener excusas, ya empezó a decir una cosa, a decir la otra, por causa del pecado. Eso lo vemos en Génesis 3:8 y en Génesis 3:12, cuando se esconde y cuando culpa a la mujer. Ahora bien, mis hermanos, la consecuencia del pecado, como ya lo vimos, es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. 3 en 1. ¿Han escuchado esa propaganda? 3 en 1. Bueno, esas son 3 muertes en una sola. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Bueno, es la separación del hombre y de Dios. Todos nacemos muertos espiritualmente, lo que nos regalaba Génesis 2, versículo 17. Y eso da lugar a la muerte física. De ahí se desprende la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Bueno, que todos iremos a un sepulcro alguna vez. Es la separación del cuerpo y la parte espiritual del hombre. Pero lo peor de todo, mis hermanos, es que hay una tercera muerte. La muerte eterna. La muerte eterna. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, la llama como la muerte segunda. Y es así de más atención, mis hermanos.
Porque todos vamos a morir algún día, sí, todos vamos a morir. Todos nacemos muertos espiritualmente, sí, todos nacemos muertos espiritualmente. Pero hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Los pecadores deben morir, todos debemos morir. Estamos condenados a morir por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y este cuerpo tendrá que ir al sepulcro alguna vez, porque el Señor también nos prometió nuevos cuerpos, cuerpos libres del pecado, mis hermanos. Cualquier separación, cualquier acto que nos separe de la vida de Dios, naturalmente, la podemos llamar muerte para nosotros. Cualquier cosa que nos separe de Dios es la muerte para nosotros. Todos hemos pecado, todos somos culpables de pecado y merecemos un juicio por nuestro pecado. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Hemos pecado, sí, claro. ¿Cuál es nuestra paga? La muerte. La muerte es la paga para el ser humano por causa del pecado. Gracias al Señor que nuestra vida, nuestra confianza está puesta en Él. Y mire de lo que nos ha salvado el Señor. Dios nos da su ley. Esa ley mosaica, esa ley que ha puesto o que ha sellado en los corazones de todas las personas para aquellos que de pronto no tienen el contacto aún con la palabra del Señor. Nos ha dado en nuestra conciencia o nos ha dado por medio de su palabra la ley. Pero la ley Él no nos la da para que la obedezcamos, porque es imposible. Simplemente Él la da para que nosotros podamos ver nuestra condición delante del Señor. Nadie, absolutamente nadie ha podido cumplir con la ley. Pero es por medio de la ley que conocemos el pecado. Es por medio de la ley que conocemos qué es el pecado. Es por medio de la ley que conocemos quiénes somos delante del Señor. La ley es como un espejo donde nos muestra si estamos limpios o si estamos sucios. Bueno, ese espejo nos dice que estamos sucios delante de Dios por causa del pecado. Pero entonces, ¿cómo podemos tener esa comunión con el Señor? Si todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede tener esa comunión con el Señor si no somos santos. Bueno, mis hermanos, acá vienen las buenas noticias. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos salva? Adivinen, ¿quién nos salva? Exactamente, el Señor Jesucristo. Y me encanta este versículo, Hechos 4:12, dice de la siguiente manera. Recordemos que ahí estaba el apóstol Pedro predicando y yendo un poco más al fondo o contextualizando este versículo, vemos cómo Pedro estaba predicando y estaban presentes los altos mandos del Sanedrín, los sumos sacerdotes, había muchísima gente y ya mucha gente se había convertido por causa de la predicación. El Señor había convertido a muchísima gente, habían ya muchos creyentes que estaban llegando a los pies de Cristo en ese momento. Y dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 4, versículo 12. Me encanta ese versículo, es uno de mis versículos favoritos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo responde a esa pregunta de manera tajante. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Entonces, ya vimos que nos condena, ahora estamos viendo quién nos salva. ¿Cuál es el remedio para esa posición que tenemos delante del Señor? Bueno, se llama Jesucristo. Miremos por un momento, analicemos bien este versículo. Estaba el apóstol Pedro iniciando apenas con la predicación. El Señor ya había partido. Y le estaba hablando a aquellos que solamente se querían tratar de obedecer la ley. Y el apóstol Pedro con esta declaración le está diciendo que no. Que todas las personas se salvan es en Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Y cuando Pedro dice que en ningún otro hay salvación, está diciendo que todas las personas también, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y si hubiera un tercer, cuarto, quinto testamento, también entran ahí. Solamente tienen que salvarse por medio de la obra de Cristo. En ningún otro hay salvación. Entonces, a veces yo escucho a unos hermanos que creen, o
o no sé por qué lo pueden estar creyendo, que creen que el hombre del Antiguo Testamento se salvaba de una manera distinta y que en el Nuevo Testamento se salva de otra manera. No, mis hermanos, no, 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 no. El protagonista, el autor de la salvación, el medio que Dios utilizó para que seamos salvos, desde la caída del hombre hasta cuando Él regrese, se llama Jesús. Dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. No es por obras, no es por la ley, no es porque tú te portes bien, no, no, en ningún otro hay salvación. El Señor Jesucristo es el protagonista de la palabra del Señor. Desde Génesis, mire, y hasta el Apocalipsis, de Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor es el protagonista. Por su obra, por lo que hizo, por la obediencia al Padre. Bien, mis hermanos, sigamos. El Señor nos da la ley, sí, claro, pero nos la da, como ya lo decíamos hace un momento, nos la da para que podamos conocer cuál es nuestra posición delante del Señor. Y para que reconozcamos que no somos nada ni nadie delante de Él, que necesitamos un abogado. La ley no salva. La ley no salva. Y en los devocionales que hacemos, escuchaba un ejemplo muy bonito, que es de mucha reflexión. Llegaba y decía, si yo voy pasando por una piscina y veo que alguien se está ahogando, yo por más que hayan 20 advertencias que generalmente están al lado de la piscina, donde hablan acerca de la profundidad de la piscina, que si no sabe nadar, por favor, pues que no se meta, que de esta distancia hasta la otra hay tanta profundidad, bueno, que entren con los gorritos, etcétera, etcétera. Pero también dice que si no sabe nadar, pues que no se meta. Pero una persona que se está ahogando, de nada le va a servir esas advertencias. Yo, no, ayúdeme que me estoy ahogando, sí, pero ¿usted por qué se metió? Si aquí dice que esto, ¿y por qué se metió? Si la profundidad, no, lo que necesita en ese momento es alguien que lo salve, necesita un salvavidas. Esa es nuestra condición actualmente. La ley nos dice cuál es el pensamiento del Señor, que es lo que Él declara, es parte de la santidad que el Señor nos ha mostrado, que es a través de la ley. Pero la ley no nos salva, porque todos hemos transgredido la ley. La ley tampoco justifica. La ley no salva, la ley no justifica, pero la ley no es mala. Es más, por allá Romanos 7:12 dice que la ley es justa, santa y buena. Ahora bien, como el hombre no pudo obedecer al Señor, sino que transgredió la ley, entonces Dios entra en acción. ¿Haciendo qué? Bueno, enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Entonces estamos separados del Señor. Estamos muertos delante del Señor. Amados sea el Señor. Alabados sea el Señor, que nos dice por Efesios que estábamos muertos, pero que nos ha vivificado. Bueno, bien. Dice, para poder hacer santo al hombre, Dios tenía que tratar con el pecado. Dios tenía que tratar con él. Él nos quería rescatar. Él nos quería acercarse a nosotros. Pero primero tenía que tratar con el pecado. Entonces, el Señor envía a su Hijo Jesucristo para condenar el pecado. Miremos qué nos dice Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a tomar agüita. Agüita para mi gente. ¿Entendemos, mis hermanos? Entonces el Señor diseña el plan de salvación. Dice, bueno, aquí mis criaturas no se pueden, están condenados, no se pueden salvar por ellos mismos. Él da la solución sin afectar su justicia. Por medio de su misericordia envía a Jesucristo para que se hiciera como uno de nosotros, para poder condenar el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Jesús. Bien, mis hermanos. Entonces acá estamos viendo que Cristo nos justifica delante del Señor. Entonces, ¿y por qué nos justifica? Porque Él ya cumplió con las demandas del Padre, condenando al pecado en su cuerpo, en el sacrificio, allá en la cruz. Pero entonces esto nos lleva al siguiente paso. Vamos a ver qué nos regala
Romanos 5.1, otro de mis versículos favoritos. Dice, justificados pues por la fe. ¿Somos qué? Justificados. ¿Por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y esa paz no la hacemos nosotros. No es esa paz que de pronto decimos, es que tengo una paz interior. No. Esa paz la hizo Jesucristo en el momento en que Él cumple entregando su vida en la cruz. Esa es la paz. Jesucristo hace la paz. O nosotros tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa paz nosotros no la podíamos conseguir, solamente la consigue el Señor Jesucristo. Es por eso que nos invita a que lleguemos a Él para darnos la paz con Dios. Y eso también lo podemos ver en Juan 3:16, el versículo que todo el mundo conoce. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:8 también está ligado a este versículo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, más es don de Dios. Cristo es el Cordero prometido. Cristo es el Salvador prometido. Cristo es el enviado, aquel que mandó el Padre para que pudiera rescatarnos. Desde la promesa que le hace a Adán, por ahí en Génesis 3:15, hasta nuestros días, sigue siendo el único camino para llegar al Padre. Bien, mis hermanos, sigamos. Ahora bien, estamos en el tema de quién nos salva. Ahora vamos al tercer tema, ¿de qué nos salva? Ya vimos que nos condena, quién nos salva, y ahora vamos a ver el siguiente tema, ¿de qué nos salva? Bien, vamos por un momento a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y más claro, ahí no canta un gallo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra de Dios es tan clara, mis hermanos. Entonces, ¿de qué nos salva? Según ese versículo, ¿nos salva de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Porque el Señor muestra su santidad. Y su santidad lo lleva a que castigue el pecado. Dios odia el pecado. Nosotros como creyentes debemos odiar el pecado. Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8:2. Dice, porque de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto nos lleva a un siguiente tema. Jesucristo nos santifica posicionalmente y nos lleva en sus brazos y nos entrega el Espíritu Santo para la obra de la santificación. Ya gracias al Señor fuimos justificados desde el momento en que creímos. Y ahora todo creyente está en este proceso de santificación. Algunos lo llaman la santificación progresiva o la santificación práctica. ¿Y esa obra quién la hace? Bueno, esa obra la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, exigiéndonos también, porque nosotros no somos ningunos robots, para que andemos en santidad, por medio de la obediencia a su santa palabra. Ahora bien, vamos a ver qué es la justificación. Vamos a recordar qué es la justificación, qué es la obra que hace Cristo en la cruz para justificarnos delante del Señor. O sea, nos declara justos. Somos justos delante de Dios. Somos justos, sí, somos justos porque hemos aceptado a Cristo, porque hemos creído en su obra redentora, porque lo hemos aceptado como ese abogado que nos lleva al Padre y nos declara inocentes. Ahora, la justificación, hay una definición hermosa que se la escuché a un predicador que se llama Lehmann Strauss. Dice, es el acto soberano de Dios por el cual Dios declara justo al pecador cuando éste deposita su fe para salvación en la obra de Cristo Jesús. Bonita esa definición, ¿no? Es el acto soberano de Dios por el cual declara, no hace justo, sino que declara justo al pecador cuando el pecador se acerca a él por medio de Jesucristo. Bien, mis hermanos, acabamos ya por el último tema. Con todo esto, acá el Señor nos demuestra una vez más que Él es el único, el cuarto tema, que es el que vamos a ver, el único. Ahora bien,
Cuando el Señor dice que nadie va al Padre, sino solamente por Él, está asegurando, yo soy el único que los puede llevar al Padre. Gracias a Felipe que hizo esa pregunta. No sabemos a dónde vas. Y ahí se desprende lo que el Señor dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, y yo me atrevo a decir, absolutamente nadie va al Padre sino por ese camino que se llama Jesús. Mirábamos en los estudios anteriores que el hombre a lo largo de la historia ha creado muchísimos caminos. Muchísimos caminos. Y dice, no, ves, todos los caminos conducen a Roma. Pero para Dios hay uno solo. Se llama Jesús. En ese momento el Señor está descartando cualquier otra vía de acceso o de reconciliación con el Padre. Porque Él está diciendo, yo soy el único que los puede llevar al Padre. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es que las otras vías estén cerradas. Sencillamente, las otras vías no existen. No existen delante de Dios, no existen. Para el hombre, para las religiones que hay en este mundo, pueden haber muchísimos caminos, pero para Dios solamente uno es el que conduce a Él, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él fue enviado por el Padre, porque Él fue el que cumplió todas las demandas por el Padre, para poder hacernos santos a nosotros delante de Él. El enviado significa el Cristo, el ungido. Es el único que nos lleva al Padre porque es el único que cumple a cabalidad todas las demandas del Padre para el perdón de los pecados del hombre. Bien, mis hermanos, en este momento ya estamos casi que terminando. Estamos viendo que el Señor es el único, que no hay otras vías de acceso, que el Señor solamente es quien nos da la paz de Dios para que tengamos esa reconciliación con el Padre y que delante del Señor somos santos posicionalmente. Desde el momento en que el Señor va a la cruz, se cumplieron más de 300 profecías. Desde su vida hasta que fue a la cruz, más de 300 profecías anunciadas desde el Antiguo Testamento hasta cuando Él va a la cruz. Toda la palabra desde el Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan a Jesús. ¿Ustedes recuerdan? Hay un versículo, se me escapa en este momento, está en los Evangelios, cuando el Señor se sentía afligido, se sentía con miedo, cuando en ese momento también aparece, ¿recuerdan también ustedes cuando se aparece Moisés y se aparece Elías para animarlo? Bueno, mis hermanos, Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Ellos habían trabajado apuntando a Jesús. Pero también vemos que el Padre se agrada en Jesús. Por eso también es el único. Es el único porque el Padre se agrada en Jesús. El Padre se agrada de la vida sin pecado de Cristo, Mateo 17:5. Vamos a leerlo. Dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. El Señor se agrada por la muerte sustitutoria de Cristo, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, dice la palabra, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor también se agrada de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. El Señor se agrada de la predicación de Cristo. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay personas que no les agrada escuchar la predicación del Señor. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No saben en qué problemas se están metiendo con el Señor. Mis hermanos, fue el enviado, el Cristo,
porque solo Él reúne las exigencias del Padre, como ya lo veíamos. Mis hermanos, nosotros, su iglesia, que hemos creído estas verdades reveladas por Dios, estamos llamados a seguir sus pasos, a andar en santidad. Ya nosotros hicimos lo que el Señor quería, acercarnos a Él por medio de Jesús. Hemos creído en ese único camino, en la única verdad y en la vida que Él nos da. Y al haber hecho eso, el Señor dice que nos va a llevar al Padre. Pero es nuestro llamado de andar en santidad. Y de pronto yo no tengo la autoridad moral, porque yo me considero un pecador, como todos nosotros. Pero la palabra del Señor nos anima a que andemos en santidad. Es por eso, mis hermanos, que voy a permitirme leer esos versículos, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9, para que reflexionemos en estos versículos y ojalá los pudiéramos memorizar y los pudiéramos repetir en todo momento. Porque el Señor nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Alabado es el Señor, porque nosotros sí tenemos ese Espíritu Santo, que nos ha sellado para el día que estemos delante del Señor. Vamos a terminar con unas preguntas, mis hermanos. Y con base en estos versículos, quiero animarlos para que pensemos muy bien qué es lo que estamos haciendo en cada una de nuestras vidas, todos los días. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué estamos pensando el día a día? ¿Cuáles son nuestras metas delante del Señor? Nuestras metas es que satisfacer solamente las necesidades que se nos pueden presentar el día a día. ¿O nuestra meta es siempre agradar al Señor? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Y en qué ocupamos nuestros pensamientos? Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. Esperemos que nos encontremos el próximo viernes. Les mando un fuerte abrazo.